El comienzo de un encuentro imprevisto era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Willowbrook. Las calles estaban iluminadas por el tenue resplandor de las farolas que proyectaban largas sombras sobre el tranquilo vecindario. En medio de esta tranquilidad, Nia Morrison, una distinguida fiscal del estado, caminaba con confianza por la acera con su maletín en la mano. Acababa de terminar un largo día en la oficina del fiscal de distrito, donde su trabajo giraba en torno a la justicia y la defensa de los derechos de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Esta noche estaba deseando relajarse con amigos, reír durante la cena y sacudirse el estrés de la sala del tribunal. Nia era conocida en la comunidad legal por su feroz defensa y, aunque su éxito le había ganado respeto en los círculos profesionales, también la había convertido en el objetivo de un sesgo racial sutil pero persistente. A pesar de sus elogios, a menudo sentía el peso de las suposiciones y los prejuicios basados en el color de su piel, no en sus logros. Sin embargo, esta noche no estaba pensando en nada de eso, estaba concentrada en una cosa: reunirse con sus amigos y disfrutar de una rara noche de salida, pero el destino tenía otros planes: un coche patrulla de policía. A unos cuantos metros de distancia, el vehículo gris se fundió con la noche. Sombras en el interior. El sargento William Cartwright estaba sentado detrás del volante, frunció el ceño. Su turno de noche había sido mundano, nada más que unas pocas paradas de tráfico y una llamada sobre un perro desaparecido. Se había unido a la fuerza hace años, lleno de idealismo sobre la protección de los inocentes, pero con el tiempo ese idealismo se había agriado hasta convertirse en cinismo. Se enorgullecía de estar alerta, pero su vigilancia se había convertido en sospecha, especialmente cuando se trataba de ciertas personas en ciertas partes de la ciudad. Mientras Nia caminaba, la mirada de Cartwright se detuvo en ella. Una joven negra bien vestida que caminaba sola en un vecindario adinerado. Para él, algo no encajaba. Había visto demasiados informes de pequeños robos y delitos recientemente, y sin pensarlo dos veces, sus prejuicios comenzaron a nublar su juicio. Encendió las luces de patrulla arrojando un duro resplandor azul sobre la calle, por lo demás serena, y salió del coche. «Hola, Hugh». La voz de Cartwright era ronca, cortando el aire de la noche como un cuchillo. N.A. se detuvo en seco y se volvió lentamente para enfrentar al oficial. Su corazón se aceleró, no por culpa pero por la sensación demasiado familiar de ser el blanco por razones que no podía controlar. ¿Por qué se estaba dirigiendo a ella si no había hecho nada malo? Su pulso se aceleró pero mantuvo la compostura, recordándose a sí misma que era más que capaz de manejar la situación. Después de todo había enfrentado cosas mucho peores en los juzgados, donde había vidas en juego. «Sí, oficial», preguntó con calma, su voz firme, a pesar de la creciente tensión en su pecho. «¿Puedo ver alguna identificación?», exigió Cartwright acercándose. Su tono no era de indagación cortés, sino de sospecha, como si ya supiera que ella era culpable. ¿De algo? El ceño de Nia se frunció. «¿Hay un problema?», preguntó, su voz mezclada con confusión. Cortés. Cartwright entrecerró los ojos. «Pareces que no perteneces aquí. ¿De dónde vienes?» La palabra picó, pero N.A. mantuvo la compostura. Se había enfrentado al prejuicio antes, y por mucho que la frustrara sabía que responder con ira no la ayudaría. Ahora respiró, y decidió calmar la situación. «Oficial, voy de camino a encontrarme con unos amigos para cenar. Trabajo a solo unas cuadras de distancia en oficina del fiscal de distrito. Soy fiscal del estado». Sus palabras, destinadas a aclarar y aliviar las preocupaciones del oficial, solo parecieron endurecer su actitud. «Fiscal del estado H.A. Cartwright, S.C.». Suave su voz goteando dudas. Él ya lo había escuchado todo antes: excusas, mentiras, historias inventadas para escapar del escrutinio. Dio otro paso hacia ella, su mano descansando en su cinturón cerca de su arma enfundada. «Si eso es cierto, entonces no te importará mostrarme tu identificación». Nia podía sentir que la situación se estaba volviendo loca. Ella no era solo otra mujer en la calle todavía en este momento, eso es todo lo que deseaba de él. Quería explicar quién era para hacer valer sus derechos. Pero sabía muy bien cuán rápido estas situaciones podían escalar. Con una mano firme metió la mano en su bolso y recuperó su billetera, sacando su licencia de conducir y su identificación estatal. Se las entregó sin decir una palabra, sus ojos fijos en su rostro, buscando cualquier señal de reconocimiento o cambio en su comportamiento. Cartwright apenas echó un vistazo a la identificación antes de volver su atención a Nia. Su escepticismo, aún evidente, no significa mucho. «Podrías haberlo cogido de cualquier parte», murmuró. Sus ojos se dirigieron a su bolso y luego a ella. «¿Tienes algo más ahí que deba saber?». Nia sintió que el calor subía por su pecho. La injusticia del momento la oprimía como un peso. Había pasado años luchando por la justicia y aquí estaba siendo tratada como una delincuente común, sin ninguna razón más que el color de su piel. «No, oficial, no hay nada más en mi bolso que objetos personales», dijo con voz más firme ahora, pero Cartwright no estaba escuchando. Sus nociones preconcebidas ya la habían pintado como sospechosa en su mente. «Tendré que buscar en tu bolso», dijo dando un paso adelante. Los ojos de Nia se abrieron de par en par. «No, no lo harás», respondió con voz aguda ahora.
No he hecho nada malo. No tienes derecho a buscarme sin una causa probable. Los dos se miraron a los ojos. La tensión entre ellos crepitó como electricidad. La mano de Cartwright se cernía sobre su radio lista para pedir refuerzos. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no alguien a quien ya había decidido que era culpable de algo, pero Nas se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza en su pecho, había trabajado demasiado, se había sacrificado demasiado para que la trataran así, no solo estaba luchando por ella misma en este momento, estaba luchando por todas las mujeres negras que alguna vez habían sido acusadas injustamente, que alguna vez se habían sentido menos de lo que eran. Algunos transeúntes desaceleraron sus pasos sintiendo la creciente tensión, pero inseguros de cómo intervenir, el peso del momento colgaba pesadamente en el aire mientras Nia y Cartwright se miraban fijamente y así, la noche que había comenzado con la promesa de relajación y risas, se había convertido en una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. La confrontación se profundiza. Nia se mantuvo firme, su pulso se aceleró cuando se dio cuenta de que este encuentro estaba a punto de intensificarse, no tenía más opción que defenderse, no solo como mujer, sino como profesional, como alguien que había dedicado su vida al mismo sistema que ahora le estaba dando la espalda. Su mente corría mientras buscó las palabras adecuadas, cualquier cosa que pudiera disipar la tensión que se estaba acumulando entre ella y el sargento Cartwright. El rostro de Cartwright permaneció rígido, su mandíbula apretada de una manera que le decía que ya estaba convencido de su culpabilidad, no estaba buscando la verdad, estaba buscando la confirmación de la historia que ya había escrito en su cabeza. La calle estaba tranquila, segura para el zumbido del tráfico distante y el ocasional arrastrar de pies de los transeúntes que parecían preferir ser testigos cercanos de esta escena que se desarrollaba en lugar de intervenir. Oficial Nia, comenzó de nuevo, su voz cuidadosamente medida, entiendo que solo estás haciendo tu trabajo, pero te aseguro que no he hecho nada malo, soy fiscal del estado y te pido que respetes mis derechos, pero sus palabras parecieron rebotar en la armadura de las nociones preconcebidas de Cartwright, sus ojos se entrecerraron aún más la sospecha reemplazando la razón fiscal. O no estás aquí tarde en la noche solo, y algo simplemente no me sienta bien, dijo su voz graduada con acusaciones implícitas, podrías estar ocultando algo y voy a averiguar qué. Nia sintió una punzada de frustración en el pecho. Ahí estaba la suposición, el prejuicio, la creencia tácita de que porque era una mujer negra parada en una esquina en una parte acomodada de la ciudad, debía estar tramando algo malo. Se había encontrado con ese tipo de pensamiento antes, pero nunca así, nunca en una confrontación tan directa donde lo que estaba en juego era tan alto. Respiró profundamente. Su mente corría en busca de la respuesta correcta. No tengo que explicarme más, sargento, dijo con voz firme, pero firme. Le mostré mi identificación. Ya he cumplido con su pedido. Me gustaría seguir mi camino, pero Cartwright no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Sus ojos se posaron de nuevo en su bolso y Nia pudo ver los engranajes girando en su mente. No iba a dar marcha atrás. Ya no se trataba de protocolo ni de ley, se trataba de poder. Había decidido que ella no pertenecía a su grupo. Aquí y él iba a hacerle demostrar lo contrario. No era suficiente que ella fuera fiscal, no era suficiente que ella fuera inocente a sus ojos, ella tenía algo que ocultar, y él lo iba a encontrar. No le estoy preguntando a mamá Cartwright, dijo su voz bajando a un tono amenazante, te lo digo, déjame registrar tu bolso, o te llevaré a la estación. El corazón de Nita latía con fuerza en su pecho, su mente destelló historias que había escuchado tanto en los juzgados como en las noticias, historias de arrestos injustos de personas de color que eran el objetivo sin ninguna razón más que el color de su piel. Ella no estaba dispuesta a convertirse en una de esas historias, ella conocía sus derechos, y no iba a dejar que los violaran, no, dijo firmemente, su voz resonando con una claridad que la sorprendió incluso a ella. No tienes causa probable para registrarme, no estoy consintiendo un registro, y no voy a ir a ninguna parte contigo. Por un momento el silencio flotó en el aire entre ellos, la mano de Cartwright se movió nerviosamente hacia su radio y Nia pudo verlo considerando durante su siguiente movimiento. Estaba sopesando sus opciones, requieren refuerzos y arriesgarse a parecer que estaba agravando una situación innecesariamente, o dar marcha atrás y admitir que la había juzgado mal desde el principio antes de que Cartwright pudiera decidir. Otro coche patrulla encendió sus faros y atravesó la penumbra. Nas sintió una oleada de alivio cuando el nuevo oficial salió del coche. Era mayor, su uniforme estaba ligeramente arrugado por el largo turno, pero su comportamiento era diferente, más mesurado, menos agresivo. Su placa de identificación decía, Oficial Daniels, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Daniels mirando entre Nia y Cartwright. Su tono era tranquilo pero autoritario, el tipo de voz que sugería que había visto suficientes situaciones como para saber cuándo las cosas estaban a punto de ir mal. Cartwright no dudó en responder. Su voz era aguda y defensiva. Ella se niega a cumplir con mi solicitud de identificación. No me deja buscar en su bolso. Actúa de manera sospechosa. Daniels frunció el ceño y miró a Nia, que estaba de pie con la mano todavía agarrando su identificación. La estudió por un momento.
Su expresión se suavizó ligeramente al observar su apariencia profesional en la forma tranquila y constante en que se mantenía a pesar de la obvia tensión en el aviador. ¿Puedo ver tu identificación?, preguntó Daniel con su voz más tranquila, ahora casi disculpándose. Nia se la entregó a Ed sin dudarlo, esperando que este oficial reconociera lo absurdo de la situación. Daniels miró la identificación, y luego volvió a mirar a Nia. Sus cejas se levantaron ligeramente en reconocimiento mientras leía su nombre en voz alta. Nia Morrison, Fiscalía del Estado. Nia asintió, y la postura de Daniel cambió. Había visto su nombre antes, tal vez en un expediente, o tal vez en las noticias. De cualquier manera sabía lo suficiente para darse cuenta de que esta no era solo otra parada al azar. Daniels le devolvió la identificación y se volvió hacia Cartrite, su voz baja pero firme. Sargento, creo que ha habido un malentendido aquí. Ella es quien dice ser, pero Cartrite no estaba listo para dejar de lado su sospecha. No me importa quién dice ser, está actuando como si tuviera algo que ocultar. ¿Por qué no me deja buscar en su bolso si es tan inocente? Daniel suspiró, acercándose a Cartrite, bajando la voz para que solo ellos pudieran escuchar. Mira, hombre, estás empujando esto, es demasiado lejos. Ella es una fiscal, por el amor de Dios, si seguimos presionando, esto podría explotar en nuestras caras. Ya sabes cómo van estas cosas. La cara de Cartwright se retorció de frustración. No le gustaba que le dijeran que estaba equivocado, especialmente un compañero oficial. Su orgullo y sus prejuicios alimentaban sus acciones, y dar marcha atrás ahora se sentiría como admitir la derrota. Mientras tanto, N.A. permaneció en silencio, su mente acelerada. Podía escuchar su conversación, pero era difícil concentrarse en sus palabras cuando cada músculo de su cuerpo estaba tenso por el miedo y la frustración. Se había enfrentado a situaciones difíciles antes, pero nunca había ganado como esta, nunca una en la que se sintiera tan impotente a pesar de conocer sus derechos, a pesar de saber que no había hecho nada malo. Daniels se volvió hacia Nia, su voz ahora era más suave. Señorita Morrison, lo siento mucho por esto. Creo que hemos empezado con el pie izquierdo aquí. Si estás dispuesta, podemos aclarar esto aquí mismo, y puedes seguir tu camino. Los ojos de Nia se entrecerraron. No era suficiente dejar pasar esto. Vaya, no fue suficiente que le ofrecieran una salida rápida de esta situación. Lo que había sucedido esta noche no fue solo un malentendido, fue un reflejo de los prejuicios sistémicos que existían en el mismo sistema para el que trabajaba, y no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Oficial Daniels, comenzó con voz firme pero controlada. Aprecio su intento de calmar la situación, pero esto no es solo un malentendido. El sargento Cartrite me trató como a un criminal desde el momento en que me vio. Asumió que era culpable de algo solo por mi apariencia. Eso no es solo un error, eso es un problema. Daniels se veía incómodo cambiando su peso de un pie al otro. Miró a Cartrite, cuyo rostro se había vuelto de un profundo tono rojo. Entiendo su frustración, señora, dijo Daniel con cuidado. Pero no, Nia interrumpió su voz, levantándose ligeramente. No entiendes lo que es ser juzgado por algo que no puedes controlar. No entiendes lo agotador que es tener que demostrar constantemente tu valor solo por el color de tu piel. Esto no es justo. Sobre esta noche se trata de un sistema que trata a la gente como yo de manera diferente a la gente como tú. Daniels miró a Cartrite, y luego a Nia. Parecía inseguro de qué decir, el peso de sus palabras colgando en el aire. Por otro lado, Cartrite estaba hirviendo, sus puños apretados a los costados. No estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente no por alguien que ya había decidido que estaba equivocado. Por un momento los tres se quedaron en silencio, la tensión entre ellos. Palpable, la calle a su alrededor parecía contener la respiración, esperando lo que sucedería a continuación, y luego lentamente Cartry habló. Tienes razón, no entiendo. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío, desafiando a Nia a continuar. Podía sentir su pulso acelerado, sus emociones arremolinándose dentro de ella. Esto era más que una disculpa, lo que quería era justicia, era reconocimiento, era cambio, y por primera vez esa noche no estaba segura de si lo conseguiría. El punto de ruptura, cuando la tensión entre Nia y el sargento Cartrite alcanzó un punto de ebullición, la calle se volvió inquietantemente silenciosa. Los pocos peatones que se habían detenido a mirar comenzaron a alejarse, sintiendo que la confrontación estaba a punto de convertirse en algo mucho más volátil. Nia podía sentir el peso del momento sobre ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se negó a dar marcha atrás. Había luchado demasiado, había soportado demasiado para dejar que un hombre como el sargento Cartrite la despojara de su dignidad. El silencio era ensordecedor, del tipo que hacía que tus oídos zumbaran con anticipación de lo que vendría después. La mirada del sargento Cartrite era dura, sus labios presionados en una delgada línea, como si se estuviera reprimiendo físicamente para no decir algo. Podría arrepentirse. Su orgullo, su autoridad y las suposiciones que habían alimentado sus acciones desde el principio estaban siendo cuestionadas en su mente. N.A. no solo lo estaba desafiando a toda la institución en la que él creía. La misma autoridad que había jurado proteger. Nea encontró su mirada.
Su propia resolución, inquebrantable, pero debajo de la superficie, las emociones se agitaban como una tormenta. Había estado en los tribunales defendiendo a otros de los mismos prejuicios que ahora enfrentaba en las calles. ¿Cuántas veces había visto a hombres como Cartwright salir libres de consecuencias porque el sistema estaba diseñado para protegerlos? ¿Cuántas veces había visto a hombres como Cartwright salir airosos de las consecuencias? Porque el sistema estaba diseñado para protegerlos. A veces había escuchado las excusas, malentendidos, seguir el protocolo, solo hacer mi trabajo, y aquí estaba ella en el medio de todo, en el lado receptor de la misma injusticia contra la que había construido su carrera luchando. Pero esto era diferente, esto no era un tribunal, esta no era una batalla que pudiera ganar con jerga legal y argumentos bien elaborados, esto se trataba de la percepción sobre los prejuicios profundamente arraigados que dieron forma a cómo se veía a las personas como ella, siempre como sospechosos, siempre culpables hasta que se demuestre su inocencia. Señora, creo que es mejor que todos nos calmemos. El oficial Daniels intervino sintiendo que la tensión aumentaba más allá de control. Su voz era gentil pero cautelosa, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Se volvió hacia Cartwright colocando una mano en su hombro. No queremos que esto se salga de control. Cartwright se encogió de hombros. La mano de Daniels, su rostro se retorció de frustración. Fuera de control, ladró su voz, alzándose. Ya está fuera de control porque ella no cumplirá. Está actuando como si estuviera por encima de la ley. La acusación dolió, pero la expresión de Nia permaneció serena. No le dejó ver cuán profundamente hirieron sus palabras. Tenía que permanecer tranquila. Tenía que mantener el control incluso cuando la furia crecía dentro de ella como un fuego rugiente. La ironía estaba asfixiando a un fiscal del Estado. Alguien que defendió la ley. Ser acusado de desafiarla simplemente porque se negó a someterse a una demanda ilegal. Esto no se trata de estar por encima de la ley. La insurgente NAA dijo que su voz era firme aunque estaba mezclada con acero. Esto se trata de que uses mal tu autoridad porque asumes algo sobre mí que no es cierto, y no se trata solo de mí, se trata de cómo la gente como tú trata a las personas que se parecen a mí. El rostro de Cartwright se oscureció. Sus puños apretaron a la gente como yo. Escupió, dando un paso más cerca. ¿Crees que soy racista? Eso es. ¿Crees que te detendré porque eres negro? Nia se mantuvo firme negándose. Para dejarse intimidar por su agresión, ella sabía lo que era esto, un intento de cambiar la narrativa para hacerse la víctima, para desviar la atención de la realidad de lo que estaba pasando. Ella lo había visto demasiadas veces antes, pero no iba a dejar que tergiversara la verdad. No creo que el sargento. Nia respondió con voz aguda: lo sé desde el momento en que me viste. Hiciste suposiciones basadas en el color de mi piel. No viste a un fiscal estatal caminando a casa después de un largo día, viste a una mujer negra que no pertenecía aquí, y decidiste que yo era una amenaza. Los ojos de Cartwright brillaron de ira. Eso es ridículo, espetó. No te detuve porque eras negra, te detuve porque actuabas de manera sospechosa. Eres tú la que hace esto sobre la raza. La paciencia de Nia ya se estaba agotando. Comenzó a desgastarse. Había pasado años en la sala del tribunal eligiendo cuidadosamente sus palabras, manteniendo la compostura sin importar cuán acalorada fuera la situación, pero esto era diferente. Esto no era solo un desacuerdo profesional, esto era personal, esto se trataba de su humanidad, siendo puesta en duda por algo que ella no podía cambiar. No puedes decidir qué es sobre raza y qué no. Nia dijo, su voz alzándose, ahora alimentada por una ira justa que ya no podía contener. No puedes desestimar mi experiencia solo porque te hace sentir incómoda. Vivo con esto todos los días. Tú no puedes. Me detuviste por una razón, y solo una razón. Asumiste que era culpable de algo por la forma en que luzco. La mandíbula de Cartwright se apretó, sus nudillos blancos mientras agarraba su cinturón. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, el oficial Daniels se interpuso entre ellos. Sus manos levantadas en un gesto de paz. Tomemos un respiro todos. Daniel, dijo su vacío urgente. Se giró hacia Cartwright, su expresión suplicante. Surget, no vamos a resolver nada gritándonos el uno al otro. Calmémonos y manejemos esto de la manera correcta. Cartwright fulminó con la mirada a Daniels, la tensión entre ellos lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Por un momento pareció como si fuera a explotar. Podría dejar que el honor que se había estado construyendo dentro de él toda la noche finalmente se desbordara, pero luego lentamente dio un paso atrás, su pecho agitado con una rabia apenas controlada. Daniels se volvió hacia Nia, su expresión era de disculpa. Señorita Morrison, sé que ha sido una experiencia increíblemente frustrante, y entiendo por qué está molesta, pero por favor, resolvamos esto pacíficamente. Nadie necesita salir lastimado esta noche. La mirada de Nia se movió entre los dos oficiales, podía sentir su corazón acelerado, la adrenalina bombeando por sus venas. Una parte de ella quería seguir luchando, contraatacar con más fuerza, exigir más que una disculpa o un intento a medias de reconciliación. Quería justicia, justicia real, no del tipo vacío que venía de evitar la confrontación, pero otra parte de ella sabía que si esto continuaba, podría salirse de control y tenía demasiado que perder.
Quiero que entiendas algo, dijo en voz baja, pero feroz. Esto no se trata solo de esta noche, se trata de un sistema que trata a las personas como yo como amenazas, que asume que somos culpables antes de que abramos la boca, y estoy cansada de eso, todos estamos cansados de eso. Daniels asintió lentamente, su expresión sombría. Entiendo, mamá, y tienes razón, las cosas necesitan cambiar esta noche, asegurémonos de que todos regresen a casa sanos y salvos. Nia lo miró fijamente por un momento, su pecho subía y bajaba con la fuerza de sus emociones, no quería dar marcha atrás, no quería dejarlos fuera del libro, pero también sabía que en este momento, su seguridad importaba más que probar un punto, no iba a dejar que la ignorancia de Cartwright, su abuso de poder, pusiera su vida en peligro. Bien, N.A. dijo al fin, su voz todavía firme, pero no voy a dejar pasar esto, volverás a saber de mí. Daniels asintió de nuevo, entendiendo el peso de sus palabras. No dudo de eso. Se volvió hacia Cartwright, que todavía estaba viendo su rostro sonrojado con una ira apenas reprimida surgiendo. Creo que hemos terminado, aquí vamos a dejarla ir. Cartwright vaciló su mandíbula, trabajando mientras luchaba por contener su furia. Por un momento parecía como si pudiera negarse, podría seguir empujando hasta que algo se rompió, pero luego con una exhalación aguda dio un paso atrás y asintió cortantemente. Bien, murmuró, su voz tensa por el resentimiento. Ella puede irse. No esperó más permiso, recogió sus pertenencias y giró sobre sus talones, alejándose de la escena con la espalda recta y la cabeza en alto, pero mientras caminaba el peso de lo que acababa de suceder se apoderó de ella como una capa pesada. Se había mantenido firme, se había negado a dejar que la destrozaran, pero la lucha estaba lejos de terminar. Mientras las luces de la calle parpadeaban en lo alto proyectando largas sombras en el pavimento, Nia se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una batalla mucho más grande, una que no solo estaba luchando por ella misma, sino por cada persona que alguna vez había sido acusada injustamente, cada persona que alguna vez había sido juzgada por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter, y en ese momento hizo una promesa silenciosa: esto no terminaría aquí, esta era su lucha, y no iba a detenerse hasta que se hiciera justicia, no solo por ella sino por todos los que vinieron antes que ella y todos los que vendrían después. La noche estaba lejos de terminar y Nia Morrison aún no había terminado. El efecto dominó, que el aire frío de la noche rozó la piel de Nia mientras caminaba rápidamente lejos de la confrontación. Su corazón todavía latía con fuerza por la adrenalina que había corrido por sus venas a pesar de que había dejado atrás al sargento Cartwright y al oficial Daniels. El encuentro se reproducía en su mente como un disco rayado, cada detalle, cada intercambio de palabras, cada mirada de desdén de Cartwright. Todo resonaba en sus pensamientos. Se había mantenido firme, había afirmado sus derechos y se había alejado con su dignidad intacta, pero el costo emocional pesaba mucho sobre ella. Esto no se trataba solo de un solo incidente, se trataba de años de lucha para ser vista y respetada, y esta noche esa lucha había estallado de la manera más pública. Incluso ahora sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su bolso. Los eventos de la noche se hundían con cada paso que daba. No era ajena a la confrontación, pero era diferente cuando sucedía en la corte, donde había reglas, procedimientos y una sensación de estructura. En la calle, bajo la mirada acusadora de alguien que la veía como menos que humana, se sentía crudo, sin filtros y profundamente personal. Nia no estaba lejos de su destino, el restaurante donde sus amigos la esperaban. Felizmente inconsciente de lo que acababa de pasar, estaba a solo unas cuadras de distancia, pero a medida que se acercaba a la entrada, la risa y el calor que se derramaban desde adentro se sentían. Aparte de la agitación que se arremolinaba en su interior, ¿podría entrar y fingir que nada había pasado? ¿Podría sentarse en una mesa y hablar sobre la vida laboral y las preocupaciones cotidianas, sabiendo que hace solo unos minutos su propia existencia había sido cuestionada? Vaciló afuera de la entrada del restaurante, mirando fijamente, arrojó el vaso a la ligera, vio dentro de sus amigos que estaban sentados en una mesa cerca de la parte de atrás, riendo mientras bebían sus bebidas. Sus rostros brillaban en la suave luz ambiental, eran su sistema de apoyo, las personas a las que recurría cuando las cargas de la vida se volvían demasiado pesadas para llevarla sola. Pero esta noche, incluso con ellos, no estaba segura de si podía bajar la guardia. El dolor y la frustración aún estaban demasiado frescos, demasiado crudos. Mientras estaba allí debatiendo si para entrar, su teléfono vibró en su bolso, lo sacó y miró la pantalla. Una llamada entrante de su colega Jay. Él trabajaba junto a ella en la oficina del fiscal de distrito y había sido su mentor desde sus primeros días como fiscal. Nia dejó escapar un profundo suspiro y respondió la llamada. Nia, escuché lo que pasó. La voz de Jay era sombría, un marcado contraste con su tono optimista habitual. ¿Estás bien? La garganta de Nia se apretó. Las noticias viajaban rápido y Willowbrook, especialmente cuando involucraba a la policía. Estoy bien, respondió, aunque el peso de la palabra se sentía hueco en su boca. No estaba bien en realidad, no, pero había aprendido hace mucho tiempo a decir que lo estaba, incluso cuando no era verdad. Eso era parte de la armadura que había construido a lo largo de los años, el escudo invisible.
que usaba para protegerse de las constantes microagresiones y prejuicios abiertos que encontraba. No sé los detalles, pero por lo que escucho, parece que fue malo. Jake, continuó su voz mezclada con preocupación. El nombre de Cartwright surgió. Tiene una reputación. Nia, debería haberte advertido antes. Nia apretó el teléfono. Sabía que ese tipo no era el primer oficial con el que se cruzaba que abusaba de su poder, y no sería el último. Era malo, admitió con voz suave pero firme. Trató de hacerme sentir como si no perteneciera, como si fuera culpable de algo solo por estar parada en una esquina de la calle. Jay dejó escapar un suspiro bajo al otro lado de la línea. Lo siento, Nia, no deberías tener que lidiar con eso, nadie debería, pero ya sabes cómo es esta ciudad, hay muchos cartrites escondidos detrás de sus placas. Nia cerró los ojos por un momento dejando que sus palabras se asimilaran. Era cierto, Willowbrook era una ciudad pintoresca en la superficie, pero debajo de la apariencia del encanto de pueblo pequeño, se encontraban prejuicios profundamente arraigados que recorrían sus instituciones como un hilo invisible, y esta noche había quedado atrapada en ese hilo, arrastrada a una confrontación que la había dejado conmocionada pero decidida. No voy a dejar que esto pase, dijo Nia después de una larga pausa, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Estoy cansada de fingir que estas cosas no pasan, cansado de estar callado solo porque es más fácil. Cartrite necesita rendir cuentas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Jay volviera a hablar. Estoy contigo, Nia, lo que necesites te respaldaré, pero solo debes saber que esta lucha no va a ser fácil. Cartrite tiene conexiones, el sindicato de policía lo defenderá. Estarás en contra de un sistema que protege a los suyos. Nia sabía muy bien de qué estaba hablando. Jay lo había visto suceder una y otra vez. Oficiales que cometieron actos atroces de mala conducta, siendo protegidos por las mismas instituciones destinadas a hacerlos responsables. El muro azul del silencio, como a menudo se lo llamaba, era una fuerza formidable, y ella sabía que enfrentarse a él no sería una tarea fácil. No me importa lo difícil que sea, N.A., dijo, su resolución solidificándose con cada segundo que pasaba. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que han sido tratados así, y no han tenido la plataforma o el poder para luchar. Si no hago algo, ¿quién lo hará? Jay se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. Su tone thoughtful. Tienes razón, Nia, tienes voz, y deberías usarla, pero ten cuidado, esta pelea podría ponerse fea. Cartrite no se va a quedar de brazos cruzados. Nia asintió, aunque Jay no podía verla. Lo sé, pero no voy a dejar que el miedo me detenga. Pasé toda mi carrera luchando por la justicia, esta es solo otra pelea, y no voy a dar marcha atrás. Después de colgar el teléfono, Nia echó un último vistazo a sus amigos dentro del restaurante. Todavía perdida en sus risas y conversaciones, sabía que necesitaba hablar con ellos para contarles lo que había pasado, pero no esta noche. Esta noche necesitaba espacio-tiempo para procesar el torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de ella. En lugar de entrar al restaurante, Mia se giró y caminó en la dirección opuesta. Sus pies la llevaban hacia su apartamento en un ritmo tranquilo y determinado. Las luces de la calle parpadeaban arriba, proyectando largas sombras que reflejaban la naturaleza compleja y fracturada del pueblo que llamaba hogar. Todavía podía sentir la mirada de Cartwright detenida sobre ella, todavía podía oír su voz enojada, acusadora, despectiva, pero ella se había mantenido firme mientras Nia caminaba. Su mente estaba agitada con los próximos pasos que tomaría. Necesitaba presentar una queja formal contra Cartwright, y necesitaba hacerlo pronto. Sabía que el sistema intentaría protegerlo, restarle importancia a lo que había sucedido como un malentendido o peor aún, culparla por no cooperar. Pero no tenía intención de dejar que controlaran la narrativa. No se trataba solo de limpiar su propio nombre, se trataba de obligar al sistema a tener en cuenta los prejuicios que permitían que oficiales como Cartwright siguieran abusando de su poder sin control. El aire de la noche era fresco, y mientras se acercaba a su edificio de apartamentos, Mia sintió una sensación de calma que la invadía. No era ajena a luchar batallas difíciles, y sabía que esta no sería diferente. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió una oleada de claridad de propósito. Esto era más grande que ella, se trataba de algo mucho más grande. Cuando abrió la puerta de su apartamento y entró, se detuvo por un momento mirando el pasillo poco iluminado. Mañana comenzaría el proceso de presentar su queja, mañana comenzaría lo que sabía que sería un largo y arduo lucha por la rendición de cuentas y la justicia. Pero esta noche se permitió sentir el peso de todo eso, el miedo, la ira, el cansancio. Dejó que la inundara sabiendo que necesitaba procesar estas emociones antes de poder seguir adelante. La batalla apenas comenzaba y necesitaba estar preparada para lo que viniera después. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, el silencio de su apartamento la envolvía como una manta reconfortante. Mañana, la lucha comenzaría, pero esta noche, por un momento, se permitió descansar para recargar energías y prepararse para la tormenta que seguramente estaba en el horizonte, porque Nia Morrison no iba a dejar que esto pasara, no podía, no ahora, nunca. La lucha por la justicia comienza a la mañana siguiente. Nia se despertó con una pesadez en el pecho. El resto de la confrontación de la noche anterior todavía flotaba en el aire.
La tenue luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de su dormitorio cuando se sentó. Su mente ya corría con pensamientos de lo que le esperaba. Hoy era el día en que daría el primer paso para responsabilizar al cirujano Cartrite por sus acciones. Sabía que el camino por delante sería largo y con obstáculos, pero había decidido que no daría marcha atrás. Nia siguió con su rutina. Matutina en silencio, sin el ruido de fondo habitual de la televisión o la música, sus pensamientos eran demasiado fuertes para competir con ellos mientras se vestía y se preparaba para el día. Su mente repitió la confrontación analizando cada detalle, cada palabra intercambiada, sintió la familiar punzada de frustración y enojo que viene con ser tratada como menos simplemente por el color de su piel, pero junto con ese enojo había algo más fuerte. Resolver después de downing una taza rápida de café. Nia agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Ya había arreglado encontrarse con Jay en la oficina del fiscal de distrito para comenzar el proceso de presentar una queja formal contra Cartrite. Mientras caminaba por las concurridas calles de Willowbrook, sus pasos estaban decididos, su mirada enfocada. Hoy comenzaría su lucha por la justicia, no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido agraviados por el mismo sistema destinado a protegerlos. Cuando llegó a la oficina del fiscal, Jay la estaba esperando en el vestíbulo. Su rostro, generalmente relajado y alegre, tenía una expresión seria. Le dio un asentimiento de conocimiento, pero no hubo una pequeña charla esta mañana. Ambos sabían lo que significaba hoy, ambos sabían lo que significaba estaba en juego. ¿Estás lista para esto?, preguntó Jay mientras entraban juntos al ascensor. La puerta se cerró detrás de ellos. Nia asintió. No tengo elección, respondió con voz firme. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. No voy a dejar que esto pase. Jay le dio una pequeña sonrisa, una mirada de orgullo por su tamaño. Por eso te respeto. Nia, nunca retrocedes. El ascensor sonó y salieron al piso donde se encontraba la oficina del fiscal. El familiar zumbido de los teléfonos sonando en el papeleo de la secretaria lo saludó, pero hoy la oficina se sentía diferente para Nia. Se sentía como un campo de batalla, un lugar donde estaba a punto de librar una guerra contra un sistema profundamente arraigado que había oficiales protegidos por mucho tiempo como Cartrite. Se dirigieron a la parte trasera de la oficina donde una de las asistentes del fiscal de distrito, Melanie Harper, los estaba esperando. Melanie era conocida por manejar casos que involucraban mala conducta policial, y Nia había trabajado con ella en varias ocasiones. Hoy estaría del otro lado del escritorio presentando la queja en lugar de investigarla. Melanie la saludó con una sonrisa tensa. Escuché lo que pasó. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Nia dio un no, aunque las palabras de simpatía hicieron poco para aliviar la frustración que todavía ardía en su interior. Gracias, pero ahora es el momento de hacer algo al respecto. Melanie hizo un gesto para que se sentaran y sacó un archivo de su cajón. Ya comencé a redactar la queja en base a lo que Jay me dijo. Dijo que estaba hojeando los papeles. Necesitaremos una declaración detallada de usted sobre lo que sucedió después de eso. Presentaremos la queja en asuntos internos. A partir de ahí, realizarán una investigación. Nia escuchó atentamente, pero la mención de asuntos internos le provocó una sensación de hundimiento en el estómago. Sabía cómo solían funcionar estas investigaciones. Nuestros oficiales rara vez eran responsabilizados y el sistema tenía una forma de protegerse a sí mismo. Aún así tenía que intentarlo. Tenía que creer que esta vez sería diferente. Cuando Melanie comenzó a repasar el proceso, Nia relató los eventos de la noche anterior con vívidos detalles. Cada palabra, cada acción, cada momento del encuentro con Cartrite se reprodujo en su mente mientras daba su declaración. No dejó nada fuera, asegurándose de enfatizar la forma en que Cartrite la había tratado desde el momento en que la vio, las suposiciones que hizo, la forma en que había intensificado la situación sin causa. Cuando terminó, Melanie levantó la vista de sus notas. Su expresión era seria. Este es un caso fuerte, Nia, pero no te mentiré, Cartrite ha estado en la fuerza durante años, está bien conectado y el sindicato de policía probablemente saldrá en su defensa. Intentarán pintar esto como un malentendido o peor, culparte por intensificar la situación. La mandíbula de Nia se tensó. Había esperado tanto. No me sorprende, dijo, pero no me importa cuán poderosas sean sus conexiones. Lo que hizo estuvo mal y me aseguraré de que rinda cuentas. Melanie asintió. Su expresión se suavizó un poco. Lucharé contra esto y estaré contigo en cada paso del camino con una queja formal presentada. Nia sintió una sensación de logro, aunque sabía que esto era solo el comienzo. Cuando salió de la oficina del fiscal del distrito, Jay caminó con ella con las manos metidas en los bolsillos, su expresión pensativa. Vendrán por ti y Jay, dijo en voz baja mientras caminaban. Una vez que esta queja se haga pública, el sindicato de policías hará todo lo posible para desacreditarte. Indagarán en tu pasado, tratarán de encontrar cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Nia lo miró con el ceño fruncido. Lo sé.
Pero estoy lista para eso, no he hecho nada malo si quieren venir a por mí, déjalos, no me dejaré intimidar. Jay suspiró con los ojos oscuros por la preocupación, solo ten cuidado, he visto cómo van estas cosas. Cartrite ha sido intocable durante mucho tiempo, y no va a quitar esta alineación. Nia sabía que Jay tenía razón, esta no era solo una pelea contra un hombre, era una pelea contra un sistema que tenía muchos hombres como Cartrite para operar con impunidad durante años, se enfrentaba a un formidable oponente, y sabía que habría una reacción violenta, pero estaba preparada para ello, había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y no iba a detenerse ahora sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Mientras regresaba a su apartamento, el teléfono de Nia volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de su amiga Sasha, que había estado en el restaurante la noche anterior preguntándose por qué Nia no había aparecido a cenar. Sasha, hola. ¿Todo bien? ¿No viniste anoche? Estábamos preocupados. Nia miró el mensaje por un momento, su mente dividida entre querer confiar en sus amigos y no querer cargarlos con el peso de lo que había sucedido. Escribió una respuesta rápida manteniéndola vaga. Nia, estoy bien, ¿ha surgido algo? Pongámonos al día. Pronto presionó enviar, pero cuando guardó su teléfono, no pudo evitar la sensación de aislamiento que se arrastraba aún más. Aunque tenía el apoyo de Jay y la experiencia legal de Melanie, esta lucha se sentía profundamente personal, no era algo que pudiera explicar fácilmente a sus amigos durante una cena informal. La complejidad de lo que estaba enfrentando, el racismo sistémico, el sesgo institucionalizado, el desequilibrio de poder absoluto, era algo que solo unas pocas personas realmente entendieron. Más tarde esa noche, cuando Nia estaba sentada en su apartamento, el peso del día finalmente comenzó a sentarse sobre ella. Presentar la queja había sido el primer paso, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Lo había visto antes. Cómo el sistema cierra filas en torno a oficiales como Cartrite. Cómo las investigaciones se prolongaron durante meses o incluso años sin consecuencias reales. Pero esta vez estaba decidida a seguir adelante. Los siguientes días fueron un borrón de atención de los medios y una tensión creciente. Las noticias de la queja contra el cirujano Cartrite se difundieron rápidamente, y pronto el nombre de Mia se mencionó en artículos y segmentos de noticias. Algunos la aclamaron como una heroína por oponerse a la mala conducta policial, mientras que otros cuestionaron sus motivos y se preguntaron si estaba tratando de hacerse un nombre al enfrentarse a un oficial conocido como Nia. A través de los titulares sintió el aguijón familiar del escrutinio público, pero se negó a dejar que la sacudiera. Siempre había sabido que esta pelea tendría consecuencias y se había robado a sí misma para la reacción, pero no se podía negar el precio que estaba empezando a cobrarle. Una noche, mientras se desplazaba por los últimos artículos, sonó su teléfono. Era Melanie. Nia, tenemos un problema. Melanie dijo con la voz tensa. El sindicato de policía hará público un comunicado mañana. Te acusan de no cooperar durante el encuentro y de agravar la situación. Lo están enmarcando como si fueras tú quien causó la confrontación. El estómago de Nia se revolvió. Era exactamente lo que había temido. El sindicato iba a tergiversar. La narrativa la pintaba como la agresora, la culpable. Era la misma historia que había visto desarrollarse una y otra vez, y ahora estaba en el centro de todo, pero Nia no se inmutó. Los dejó, dijo con la voz firme a pesar de la confusión que se estaba gestando en su interior. Déjalos que intentaran tergiversar la historia. Sé que la verdad y no voy a dar marcha atrás. Mañana la pelea se intensificaría, pero Nia estaba preparada. No tenía más remedio que estar. ¿Estás viendo? La voz de Melanie crujió a través de la línea llena de tensión. Nia miró su portátil, donde había abierto el sitio web de noticias locales. El titular ya aparecía en la pantalla. El sindicato policial responde a las acusaciones contra el sargento William Cartrite. Estoy lista. Nia respondió con voz más firme de lo que sentía. Sabía que lo que fuera que se dijera sería calculado, estratégico, diseñado para pintarla como la villana, y a Cartrite como el oficial inocente que solo hacía su trabajo, pero no iba a dejar que la destrozaran. No ahora, no después de todo. Mantente fuerte, dijo Melanie antes de colgar el teléfono. La pantalla parpadeó y pronto el rostro familiar del portavoz del sindicato policial llenó la pantalla. Era un veterano experimentado con años de experiencia defendiendo a los oficiales ante el ojo público. Su expresión era de calma. Autoridad del tipo que puede manipular fácilmente la percepción pública. Maya sintió que se le retorcía el estómago cuando el portavoz comenzó a hablar. Buenas tardes, miembros de la prensa y del público. Estamos aquí hoy para abordar las recientes acusaciones. El portavoz comenzó diciendo que uno de nuestros oficiales más respetados, el sargento William Cartrite, tenía un tono mesurado y sombrío. Tomamos en serio todas las acusaciones de mala conducta y, como siempre, estamos comprometidos con la transparencia y la justicia. Sin embargo,
También debemos asegurarnos de que nuestros oficiales no sean difamados injustamente en el tribunal de la opinión pública. Nia apretó su taza de café con más fuerza, podía escuchar el mensaje tácito debajo de las palabras pulidas, estaban sentando las bases para socavarla y cambiar la narrativa de las acciones de Cartrite a su comportamiento. El sargento Cartrite ha servido a esta comunidad con distinción durante más de 15 años, continuó el portavoz, tiene un historial impecable y ha sido elogiado numerosas veces por su servicio. Es importante recordar que los oficiales a menudo se encuentran en situaciones difíciles en las que deben tomar decisiones en fracciones de segundo para la seguridad de la comunidad. La mandíbula de N se apretó mientras escuchaba. Sabía hacia dónde se dirigía esto. La noche en cuestión, el sargento Cartrite estaba realizando una patrulla de rutina en un vecindario donde había habido informes de actividad sospechosa. Se acercó a Nia Morrison después de notar su comportamiento inusual y le pidió su identificación como su procedimiento estándar. El corazón de N latía con fuerza en su pecho. Comportamiento inusual. Había estado parada en una esquina esperando cruzar como cualquier otro ciudadano, pero ahora estaban torciendo la narrativa pintándola como alguien que había provocado el encuentro. Desafortunadamente, el portavoz continuó. La señorita Morrison se volvió poco cooperativa y se negó a cumplir con una solicitud legal de identificación. El sargento Cartrite actuó de acuerdo con el protocolo y fue la negativa de la señorita Morrison a cooperar lo que intensificó la situación. El pulso de Nia se aceleró con furia. Esto era exactamente lo que había temido. La estaban incriminando como la agresora, la responsable de convertir una parada de rutina en una confrontación. La calma con la que el portavoz pronunció estas mentiras hizo que fuera aún más difícil de soportar como oficial. La principal responsabilidad del sargento Cartrite es la seguridad de la comunidad. Actuó dentro de sus derechos y en aras de mantener la seguridad pública, instamos al público a reservar su juicio hasta que se hayan presentado todos los hechos. Nia apagó la transmisión, incapaz de escuchar más. La injusticia de todo esto la golpeó como un puñetazo en el estómago. Con qué facilidad habían torcido la verdad, con qué facilidad la habían convertido en el problema. Toda su carrera se había basado en defender la justicia, pero aquí estaba siendo vilipendiada por defender sus propios derechos durante un largo momento. Mia se sentó en silencio, sus pensamientos se arremolinaban en una tormenta de ira e incredulidad, pero no podía permitirse hundirse en la desesperación. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que intentarían derribarla, pero lo que no se dieron cuenta fue que no iba a dejarlos. Esta lucha era más grande que solo ella. Se trataba de responsabilizar a un sistema de garantizar que oficiales como Cartrite no pudieran seguir abusando de su poder sin control. Su espuma volvió a zumbar. Esta vez era Jay. ¿Ves las noticias? Preguntó sin preámbulo, su voz teñida de frustración. Vienen a por ti con fuerza. En el vi. Nia respondió con voz firme. Esperaba esto. Jay dejó escapar un profundo suspiro. No está bien, hiciste todo según el libro, y ahora están tratando de hacerte ver como el chico malo. Nia respiró profundamente obligándose a mantener la calma. Lo sé, pero no van a ganar, Jay. No los voy a dejar, voy a luchar contra esto. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea antes de que Jay volviera a hablar, su tono suave pero decidido. Estoy contigo, Nia, lo que sea que necesites, vamos a superar esto. Después de colgar, Nia sabía lo que tenía que hacer. El sindicato había disparado su tiro, y ahora era su turno de responder. No podía dejar que sus mentiras quedaran sin respuesta, necesitaba adelantarse a la narrativa antes de que se saliera de control. No se trataba solo de su reputación, se trataba de asegurarse de que la gente supiera la verdad. Pasó las siguientes horas redactando una declaración pública, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Asegúrese de que su mensaje fuera claro, no iba a dejar que la pintaran como la agresora, no iba a dejar que reescribieran lo que había sucedido. Cuando estuvo satisfecha con su respuesta, se la envió a Melan, quien rápidamente respondió con su aprobación esa noche. La declaración de Nia fue enviada a la prensa. Declaración de Nia Morrison, fiscal estatal. He dedicado mi carrera a defender la justicia y garantizar que todas las personas, independientemente de su raza, género u origen, sean tratadas de manera justa ante la ley. Lo que me pasó la noche de mi encuentro con el sargento William Cartrite fue un claro abuso de poder y me negué a permitir que se distorsionara la verdad. Cumplí con la solicitud de identificación del oficial y fui tratada con sospecha y hostilidad simplemente por el color de mi piel. Este no es un incidente aislado, es parte de un patrón más amplio de sesgo racial e injusticia que demasiadas personas en nuestra comunidad enfrentan todos los días. Mantengo mis acciones y seguiré luchando por la justicia, no solo para mí, sino para todos los que han sido injustamente atacados por aquellos que abusan de su poder. Insto al público a que me apoye para exigir responsabilidad y transparencia a quienes se supone que deben protegernos. La verdad prevalecerá. Nia sabía que publicar la declaración era solo el comienzo. La lucha estaba lejos de terminar, pero no estaba sola. En los siguientes días, comenzó a ver el efecto dominó de sus palabras.
La gente comenzó a unirse a su alrededor compartiendo sus propias historias de encuentros similares con la policía, amplificando su mensaje en las redes sociales. El apoyo llegó de lugares inesperados. Grupos de activistas, fiscales colegas, incluso líderes comunitarios que alguna vez habían permanecido en silencio sobre los problemas sistémicos dentro de la fuerza policial. NA se encontró en el centro de un movimiento creciente, uno que estaba decidido a responsabilizar al sistema, pero la reacción fue feroz. El sindicato de policía continuó impulsando su narrativa y los partidarios de Cartwright lo pintaron como un héroe que fue vilipendiado injustamente. La cobertura de los medios se convirtió en un campo de batalla de historias en competencia con el nombre de Nia a la vanguardia de la controversia. A pesar de todo, NA se mantuvo resuelta, sabía la verdad y no iba a dejar que las mentiras la ahogaran. Cada día era una lucha, el escrutinio público, las entrevistas de los medios, las batallas legales, pero afrontaba cada desafío con la misma determinación que la había traído hasta aquí. Las semanas se convirtieron en meses y la investigación sobre las acciones de Cartwright continuó. El caso de Mia ganó atención nacional y provocó debate sobre la responsabilidad policial y el sesgo racial. Ya no era solo una fiscal estatal, se había convertido en un símbolo de resistencia, la lucha contra un sistema roto. Y luego, una tarde, recibió la llamada. Nia, es Melanie, su voz estaba sin aliento por la emoción. Asuntos Internos acababa de terminar su investigación, encontraron a Cartwright culpable de mala conducta. A Nia se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué significa eso?, preguntó con el corazón palpitando con fuerza. ¿Significa que están recomendando una acción disciplinaria? Cartwright ha sido suspendido en espera de una revisión adicional. Esto es enorme. Nia, lo hiciste por un momento. Nia no podía hablar. El peso de lo que acababa de escuchar se hundió y una avalancha de emociones la inundó. Alivio, vindicación, orgullo, pero la mayoría de toda esperanza de que esto fuera solo el comienzo de algo más grande, algo que pudiera llevar a un cambio real. Mientras colgaba el teléfono, Nia se sentó en silencio por un largo tiempo dejando que la magnitud del momento se hundiera. Ella había luchado y había ganado no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido injustamente atacados, que alguna vez habían sido silenciados por un sistema que no fue construido para ellos. La batalla estaba lejos de terminar, pero Nia Morrison sabía una cosa con certeza: estaba lista para lo que viniera después. Había enfrentado la tormenta y salido más fuerte, y ahora estaba de pie sabiendo que la lucha por la justicia continuaría, y que ella estaría allí en las líneas del frente en cada paso del camino. Esto era solo el comienzo.